Saludos y bienvenidos a Contextualiza Esto, un podcast que intenta proporcionar una perspectiva diversificada y contextualizada sobre los temas relevantes de hoy. Yo soy su anfitrión, el Dr. Norland Hernández Blandón. Este es episodio 0. En realidad es la introducción al podcast y en este episodio vamos a hablar acerca de la motivación detrás de la creación de este podcast. Vamos a introducir a su anfitrión y también le vamos a dar razones por las cuales deberías de suscribirte. Así que empecemos. ¿Por qué otro podcast? Podrías estar preguntándote, ¿es que no tenemos suficiente de estos? Si bien eso puede ser cierto, pero creo que aún existe y hay necesidad de contextualizar las ideas y los conceptos. Ideas como el liderazgo, la teología, espiritualidad, la cultura, tecnología, etc. Todavía hay una necesidad de hacer que las cosas encajen a nuestra cultura, a nuestro contexto. Y ahí está el proceso de la contextualización. Brevemente, la contextualización se puede definir como el proceso de hacer que las cosas sean relevantes. Con demasiada frecuencia, la cultura dominante determina el camino a seguir sin primero pensar en diferentes perspectivas. ¿Alguna vez has visto una conferencia muy interesante o has visto un TED Talk que te presentaba estas ideas fenomenales y después de ver esto piensas a ti mismo, ¿cómo encajaría esto a mi contexto o a mi iglesia, a mi vecindario, mi familia, aún en mi sociedad? Bueno, si lo has preguntado, no estás solo, no estás sola. Lo he preguntado yo muchas veces. Ahora, permíteme darte un ejemplo personal de lo que quiero decir con la contextualización. Yo, en lo personal, muchas veces me he preguntado, ¿qué significa ser cristiano? Y además de esto, yo me he preguntado a mí mismo también, ¿qué significa ser cristiano y también latino? Estas preguntas me han llevado a una jornada hacia la comprensión de mi identidad étnica y cultural en relación con mi fe cristiana. Así que me he hecho preguntas sobre los factores que contribuyeron a mi comprensión de mi identidad y de mi fe cristiana y cultural. ¿Cómo se podría entonces imaginar uno, verdad? Al hacer estas preguntas, las respuestas fueron de varias capas, tienen muchos niveles. Aquí hay algunos de los factores que me encantaría destacar. Primero, la familia. La familia ha sido uno de esos componentes críticos en mi comprensión de mi identidad étnica y cultural. El crecer en Nicaragua con mis hermanos, mis padres, mi familia extendida. Al verlos, todo esto contribuyó a mi comprensión de mi identidad étnica y cultural. Del mismo modo, entonces, la geografía. Yo viví en Nicaragua por algunos años. Fui a la escuela allá. Tercero, cuarto, quinto grado la pasé ahí. Y desde la secundaria, desde la primaria a la secundaria, yo estuve en Nicaragua todos los veranos. Así que definitivamente a mí me ayudó a consolidar mi comprensión de mi identidad étnica y cultural. En tercer lugar, creo que resonarás con esto: la comida. La comida ha sido una forma tan tangible para mí, ¿verdad? El poder participar e interactuar con mi cultura. Definitivamente ha solidificado mi comprensión de mi identidad étnica y cultural al poder comerme un buen nacatamal o un chancho con yuca. Y por último lugar, quiero resaltar lo que nosotros vemos en las redes sociales, las películas, noticias, programas de televisión. Y muchas veces los latinos son retratados de cierta manera, tal vez como vagos, peligrosos, personas sin educación. Ninguna de estas cosas resonó conmigo.
pero todo lo que escuché es lo que yo quiero ayudar a reescribir esa narrativa acerca de los latinos. Ahora, yo también me hice preguntas sobre los factores que vinieron a informar mi comprensión de mi fe cristiana. Y sí, fueron muchas respuestas, muchos niveles también. Y sí, algunas de las mismas cosas que salieron al hacer la pregunta acerca de mi identidad cultural y étnica salieron en esta pregunta. Entonces, la familia era una de esas cosas. La familia. Más específicamente, pienso en mi madre y en cómo ella inculcó mi fe. Yo comprendí lo que significaba tener una vida de oración porque yo mismo la veía a ella en sus rodillas todas las noches. Entendí lo que era tener una relación con Dios porque ella lo exhibió durante todos los altos, los bajos que nosotros pasamos como familia. En segundo lugar, también lo que surgió al hacer esta pregunta fue la geografía. Más específicamente, estoy pensando en el idioma y las tradiciones que se encuentran dentro de estas ubicaciones geográficas específicas. Mientras estaba en Nicaragua, las tradiciones que estaban allí en juego, ¿verdad? Y mientras estaba yo aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, las tradiciones y el lenguaje que se estaba utilizando en esos contextos. En tercer lugar, la cultura dentro de nuestra fe, dentro de mi fe. Vengo de un fondo pentecostal. Entonces, el estilo de adoración, el estilo de predicación, la comprensión acerca de la relación que tenemos, todo esto contribuyó a mi comprensión de mi fe cristiana. Además, puedo pensar en la cultura dominante, especialmente viviendo aquí en los Estados Unidos. Pienso en lo que significa reconocer la cultura dominante y yo siempre hago la pregunta: ¿qué hemos tomado nosotros de esta cultura dominante y qué hemos incorporado a nuestra cultura individual? Entonces pienso en las cosas como la tecnología, el uso de las redes sociales. También pienso en la forma de adoración, los estilos de música, los géneros de músicas, cómo todo esto se está influenciando. Pienso también en el idioma, en el contexto de Los Ángeles. Hacemos todo, el orar, el predicar, el adorar, en español o en inglés, Spanglish, o lo hacemos bilingüe. Bien, hasta este momento lo que estoy haciendo es he roceado algunas cositas acerca de su anfitrión, yo, pero quiero hacerlo con un poquito más de formalidad, así que déjenme presentarme formalmente. Yo soy el Dr. Norland Hernández Blandón. Mi familia es de Nicaragua. Mis padres nacieron en Matagalpa, una ciudad hermosa en la parte norte del país. Soy el tercer niño, el tercer varón de 4. Y sí, imagínense las aventuras de mi mamá al crear 4 varones. En cuanto a mi fe cristiana, mis fondos son pentecostales. He estado casado también con mi esposa Isabel Hernández. Y aquí hay un hecho divertido, que el apellido de ella no cambió. Ella era Hernández antes y después de que se casó. Hizo el proceso de casarnos mucho más fácil de lo que tenía que ser. Pero ahora tenemos una linda y preciosa princesa cuyo nombre es Aela Mía. Le llamamos Aela en honor a una amazona en la mitología griega que solo fue derrotada por un hombre, que fue Hércules. Entonces, metafóricamente, yo quería darle un nombre fuerte a mi hija y metafóricamente que dijera que solo un hombre iba a llegar a ella, por lo menos a su corazón. En cuanto a mi educación, yo empecé en Cerritos Community College, donde pasé años, demasiados años ahí. Luego me transferí a la Universidad de Los Ángeles, Cal State Los Angeles, donde obtuve mi licenciatura en estudios liberales, con un énfasis en cultura y la sociedad. Mientras completaba mi licenciatura, también asistía a una pequeña escuela bíblica, un instituto bíblico de habla hispana. Cuando terminé ambos de estas cosas, me inscribí en el seminario, en el Fuller Theological Seminary,
a donde yo obtuve mi maestría en teología. Y ahora tengo mi doctorado en estudios interculturales de Cook School of Intercultural Studies, donde mi tesis tuvo que ver con la identidad y la fe en el contexto nicaragüense. En cuanto a mi viaje profesional, he trabajado todos los trabajos bajo el sol, verdaderamente. Desde la comida rápida hasta ventas, hasta trabajos en el banco, ayudando a mi familia con la construcción, ayudando a mi padre en taller mecánico, todo eso. También estaba haciendo mis propias cosas, ¿verdad? Al lado en cuanto al diseño, gráficos. Y también he trabajado profesionalmente en corporaciones, en un mundo corporativo, donde fui gerente de capacitaciones y de operaciones en una compañía global. Pero en los años recientes, en los últimos 7 años, he estado como líder en organizaciones cristianas de universidades cristianas, como actualmente me encuentro como el director del Centro de Liderazgo de Jesse Miranda. También soy presidente y fundador de una organización sin fines de lucro, se llama Faithful Teachings, que lo que hacemos nosotros es dar recursos a la iglesia latinoamericana. Es desde esta experiencia, desde este trasfondo, que vengo a ti y te traigo este podcast. Y si te interesan las conversaciones sobre la teología, liderazgo, cultura, tecnología y otras cosas, y si estás interesado en exponerte a diferentes perspectivas y ver ejemplos de cómo contextualizar estas ideas y conceptos, te animo a que te suscribas. Gracias por escuchar Contextualiza Esto con el Dr. Norland Hernández Blandón. Si te interesa el programa y quieres saber más o deseas conectarte conmigo, visita mi página norlandhernandez.com. También te animo a que escribas comentarios. Esta es una forma excelente de ayudar a mejorar este podcast. Así que únete a nosotros la próxima vez cuando hablemos del impacto que la cultura tiene sobre nuestra fe.